que está documentado que sí existieron, que si tenían 14 o 18 años, pues ya es un tema de los propios historiadores. Pero en todo caso lo que borraba era el acto heroico de cadetes del colegio militar defendiendo a la patria frente a la invasión norteamericana o de Estados Unidos. Igual quisieron disminuir la figura del cura Hidalgo en el bicentenario de la independencia, diciendo que en realidad pues no era cura porque había tenido hijos, que en realidad era muy fiestero, que cuando el fondo pues lo que querían era borrar el acto heroico del grito de independencia y del grito por la justicia, porque recordemos que Hidalgo no solamente es el padre de la patria por la independencia, sino que abolió la esclavitud, que es un acto de justicia, que esa es, entre otras cosas, la belleza de la historia de México, que las 4 transformaciones están vinculadas con actos de independencia, defensa de la patria, pero al mismo tiempo de luchas por la justicia. Pero finalmente, aparte de que quisieron desacreditar a muchos de los héroes y heroínas pues eran muy poquitas y ahora las estamos reivindicando, era de la independencia o de la consumación de la independencia en el 1821 a la fecha. Y el pasado quedaba como en el pasado. Esta idea incluso de la, que es muy cuestionable, de la reivindicación de Cristóbal Colón como el descubridor de América, cuando en realidad pues América ya existía y había culturas y civilizaciones aquí extraordinarias. Esa es la visión europea de que vinieron a descubrir. Pero ¿qué pasa con la visión de los vencidos, como se dijo en alguna época? Entonces, el reivindicar al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, además de su vida heroica, porque es un Tlatoani que lo nombran después de Cuitláhuac, que duró muy poquito porque tuvo viruela, antes Moctezuma, y Cuauhtémoc, ya con la invasión española encima, decide ser, o bueno, lo nombran Tlatoani, y su lucha principal pues es la defensa de su pueblo y en contra de la invasión. Pero a Cuauhtémoc lo detienen y él pide que lo mate Hernán Cortés en ese momento. Le dice, mátame. Y Hernán Cortés decide no matarlo y lo trae años. Lo lleva a Honduras y finalmente lo matan en Tabasco. Pero esta historia que todos conocemos y nos contaron de niños, no sé, de que le queman los pies y las manos, las plantas de los pies y las manos, para que diga dónde está el oro de los mexicas, que es terrible. Y él nunca, no solo no dice nada, sino que ya después no puede ni caminar y finalmente pues lo asesinan. Y el fondo era pues que no querían que fuera un símbolo y querían pues disminuirlo, ¿no? Entonces reivindicar con un homenaje de Estado, del Estado mexicano, al último Tlatoani, pues es una reivindicación de las culturas originarias, de las grandes civilizaciones, que son el sustento de nuestra cultura. Entonces, dicen que es menor, no es menor. Es como con su distancia, su diferencia. El poner en Palacio Nacional una sala de las mujeres en la historia es un símbolo para todas las mujeres mexicanas y del mundo, de que la historia no solo la hicieron los hombres, también las mujeres. Es igual un símbolo reconocer a Cuauhtémoc. Ahora viene también una reivindicación que vamos a hacer, porque se hizo en el 2021, los 7 siglos de Tenochtitlan,
de la consumación de la independencia también. Pero la fecha que dan los antropólogos de la fundación de Tenochtitlan es el 1500, 325, 1325, perdón. Entonces, con la jefa de gobierno vamos a hacer pues una reivindicación de Tenochtitlan. También que lo hicimos en el 21, cambiamos nombres de calles, la estación del metro. Pero es muy importante, porque de ahí venimos las y los mexicanos. Y de ahí viene mucha de nuestra cultura, de nuestra cultura comunitaria, de nuestra cultura familiar. Y reivindicarlo, pues es también reivindicar a los indígenas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, no solo los del pasado, los de hoy. Y es erradicar la discriminación, que finalmente fue lo que se impuso en la colonia en nuestro país. Okay. Bueno, ya contesté la primera, son 1:30, vamos a apurar. Ya, una más. El tema, Presidenta, las remesas de mexicanos que envían a México pues rebasaron los más de 65,000 millones de dólares en comparación del año pasado. Las reservas del Banco de México, pues gozan de una buena salud financiera, digamos. El sistema de ahorro tributario mexicano aumentó sus recaudaciones con respecto al año pasado. La deflación en los productos del mercado chino pues va en aumento. Donald Trump ya tiene, su país, Estados Unidos, ya tiene una inflación de 3.8%. México, pues muchos analistas, muchos comunicólogos, especialistas según ellos, dicen que ya entramos en una recesión. Yo disto mucho de ello, que no hemos entrado en una recesión. Sin embargo, yo quisiera preguntarle si su gobierno ha tenido una conversación con el Fondo Monetario Internacional a fin de ver, de seducirnos, como lo hicieron con países que han entrado en crisis, como lo hizo Argentina con Milei, en querernos prestar dinero para salir de esta posible recesión. En ese sentido, pues yo veo como una batalla campal en querer obviamente quitar la economía social, que es obviamente el apoyo a la gente que está abajo, y seguir apoyando a los grandes emporios, a las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, Presidenta, usted como líder de un estado como es México, ¿sí vislumbra una posible recesión económica en el país o a nivel mundial, sobre todo por los caprichos de Donald Trump de aplicar a diestra y siniestra impuestos a todos los países con los que tiene contratos comerciales en ese sentido? Y si el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente le ha llamado o ha tenido una consulta sobre todo con esto. Obviamente estamos atentos, y el secretario de Hacienda, la propia gobernadora y todo el Banco de México con su autonomía, pues están atentos frente a cualquier situación internacional que se pueda presentar. Lo cierto es que han caído las bolsas y hay quien habla de una posible recesión. También nosotros creemos que podemos salir adelante y que en cualquiera de las circunstancias. Y tenemos que esperar al 2 de abril también, porque finalmente el 2 de abril, no solo por México, digamos, como lo dije en el Zócalo, la virtud de haber pasado el 2 de abril en la llamada telefónica es una decisión que va a tomar el gobierno de Estados Unidos con todo el mundo. Entonces, más allá, por ejemplo, del tema de ayer de Canadá, que impactó por una decisión de uno, de otro, que impacta de manera instantánea, o para el día, pues la decisión final, entendemos, del gobierno de Donald Trump o de su administración, pues es el 2 de abril de cómo va a quedar este marco internacional de los impuestos de las importaciones de Estados Unidos que vienen del resto del mundo y los aranceles que pudiera poner. Y ahí pues ya se puede hacer una expectativa de más largo plazo, ¿no? La economía de México está muy bien. Obviamente el secretario de Hacienda pues tiene comunicación con todos los organismos internacionales, con el Tesoro de los Estados Unidos, es una de sus tareas tener esa comunicación.
México tiene una línea abierta del Fondo Monetario Internacional, que en uno de los casos supuestos que hubiera necesidad, se pudiera llegar a utilizar. No lo vemos en este momento como una alternativa, porque va muy bien la recaudación, muy bien, sí, increíblemente bien, y agradecemos a todos. Este año, recuerden, este mes se cierra para las personas morales, y el próximo mes la declaración para las personas físicas, que son 2 meses muy importantes para la recaudación en todo el año. Entonces va muy bien la recaudación, se está haciendo un trabajo muy importante en aduanas también para disminuir cualquier fuga que pueda haber en ese sentido. Y se está trabajando contra la evasión, entonces no creemos que sea necesario, vamos bien. Pero en último, en los casos, si necesitara, pues ahí está esa línea. Y la batalla campal, Presidenta, en caso de que se generara ahí, porque una de las reglas o la retórica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras instituciones crediticias en el mundo, pues obviamente no ven bien con buenos ojos a México de que se haya implementado una economía social como la que implementó Andrés Manuel López Obrador a su llegada al poder hace 6 años, y que ahora usted haya llevado una continuidad, y que sí tienen razón, porque si se les inyecta los apoyos financieros que se le da a las personas de escasos recursos, pues que finalmente los ricos son también los que se benefician, porque van y compran en sus negocios, van y compran motos, van y compran televisores, van y compran ropa, zapatos o medicamentos. ¿Cómo implementar esa economía social, Presidenta, además de los apoyos financieros que se ya están llevando a cabo? A ver, el tema de los préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, pero principalmente el FMI, a México en la época del periodo neoliberal, es que estaban condicionados. El asunto no es si adquieres deuda, si lo requiere el país, con la solvencia para poderla pagar, evidentemente, sino se condicionaron a un modelo económico que tenía que ver, por ejemplo, con la disminución del gasto del gobierno, pero a los gastos, que en realidad son inversiones sociales. Entonces vino reducciones en el presupuesto de educación, reducciones en el presupuesto de salud. Y la otra muy importante, la venta de las empresas públicas, con esta idea de que lo público nunca iba a poder competir con lo privado y que lo privado siempre iba a ser mejor que lo público. Entonces en México se vendieron cientos de empresas públicas, cientos, principalmente durante la época de Salinas de Gortari, con préstamos internacionales, además de que quienes gobernaron México se creían ese discurso, porque venían pues de estudiar de esas universidades. Entonces estuvo sujeto los préstamos a reorientar la economía mexicana hacia ese modelo. Al final, si uno lo revisa, aunque se lograron disciplinas macroeconómicas, fue a costa de la pobreza, el no aumentar los salarios, venía de ahí, de los dictados del Fondo Monetario y de todos estos organismos. Entonces nosotros, si llegáramos a necesitar un préstamo del fondo, jamás estaríamos aceptando esas condicionantes, porque sería renunciar a lo que somos. Claro. En todo caso, pues es ocupar líneas de crédito, si es que las llegara a necesitar México, pero no bajo una premisa de que tenía que cambiar, o incluso peor lo que hizo Zedillo. Zedillo aceptó ayuda de los Estados Unidos en la crisis del 94, lo dice La Bastida en su libro, condicionando que iba a entregar el gobierno al PAN, que hubiera la transición. Digo transición porque no hubo transición, hubo un falso cambio. Entonces, eso es lo que ya no ocurre,
Por eso para nosotros la palabra soberanía es tan importante, es un concepto fundamental de la Cuarta Transformación, porque no solo es soberanía en el sentido de la defensa de nuestro territorio, sino la defensa de lo que el pueblo de México decide para su destino, de la autodeterminación del pueblo de México, establecido en el artículo 39 constitucional. Esa es la gran diferencia. Bueno, ya vámonos, ya son 9:36. Nos vemos mañana. A ver, vamos a dejar aquí a los dos compañeros mañana, si nos dan chance, para que puedan preguntar primero, si les parece. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos mañana. ¡Ay, detector! Perdón, ya me iba. Ahora creo que ha sido la mañanera más larga de todas. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas insisten en amplificar falsas narrativas injerencistas a pesar de que la realidad los desmiente. Desde los estudios de televisión, los hechos son tergiversados, se miente sobre los resultados de la estrategia de seguridad e incluso legitiman expropiaciones que no existieron e ignoran el ecocidio ocurrido en Playa del Carmen. Por otro lado, ante la aprobación de la Presidenta de la República, frente al éxito de la Asamblea Informativa y el respaldo del pueblo de México, comentaristas, políticos de oposición y medios de información recurren a la mentira y la falsedad del acarreo. Veamos el detector de mentiras de esta semana. Falsas expropiaciones del gobierno de México, supuestos acarreos a la Asamblea Informativa y hasta presupuesto ficticio de China para la construcción del Tren Maya son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. México es territorio narco porque el gobierno ignoró el combate al crimen organizado. La verdad no peca, pero incomoda porque México... Mira, estás bien pendejo, cabrón. Pero lo cierto es que el gobierno... ¿Por qué no decías antes nada, güey? Antes cuando estaban los del puto PAN y el PRI. De los Estados Unidos, de su principal socio comercial. Estás pendejo. Combatir al crimen organizado. ¡Mentira! Del 1 de octubre de 2024 al 9 de marzo de 2025, el gobierno de México ha detenido a 14.517 personas por delitos de alto impacto, entre ellos José Ángel N., alias El Güerito, y Mauro N., alias El Jando, miembros del grupo delictivo Los Chapitos, Abraham H., alias Don Rodo, del cártel Jalisco Nueva Generación, y Ricardo N., alias El Ricky, el segundo al mando del cártel del Noreste. Además, se han asegurado 7.375 armas de fuego, 125.8 toneladas de drogas, incluyendo 1.271 kilos y 1.640.286 Ahí está, pastillas de fentanilo. para que sigas hablando, güey. ¿Quieres más o no ves las noticias? Las verdaderas noticias, no las que tú pasas. Y asegurado 631.574 litros y 144.864 kilos de sustancias y precursores químicos. Resultados que fueron reconocidos por el presidente Donald Trump el 6 de marzo en un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de la llamada telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que precisamente por los resultados en el combate al crimen organizado se acordó la suspensión de aranceles a productos mexicanos. 2. El gobierno de México expropió terrenos de la empresa Cálica en Playa del Carmen. ¡Mentira! El gobierno de México no expropió los terrenos de Cálica. En septiembre de 2024 declaró como área natural protegida un polígono de más de 53.000 hectáreas de la península de Yucatán, que incluye los terrenos sobre los cuales está la mina de cielo abierto de Vulcan Materials. Durante 38 años, la empresa devastó 1.200 hectáreas de selva, extrajo más de 5.4 millones de toneladas de De piedra su caliza, pinche madre, 38 contaminó el años agua, secó saqueando a zonas México esos y güeyes. afectando a 942 especies de Y flora mira fauna, cómo los algunas pinches en corruptos peligro de del PAN y extinción. el PRI hicieron 3. El gobierno de esas México mamadas. acarreó asistentes a la Asamblea Informativa del 9 de marzo. En un mitin que en el fondo fue Estás un bien mitin pendejo, de Morena, güey. con las bases de Morena, con los acarreados de Morena, con los aplausos. y Acarrea a los tu de Morena. madre, güey. ¡Mentira!
más de 350,000 personas asistieron a la asamblea informativa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas de ellas se organizaron y se trasladaron desde sus lugares de origen hacia la Ciudad de México en autobuses, los cuales fueron estacionados en las inmediaciones del Zócalo capitalino. La presencia de autobuses no significa un acarreo. ¿Qué quiere decir acarreo? ¿Que a la gente le des dinero o algo a cambio de asistir a un evento? A eso se le llama acarreo. O forzarlos a venir. O forzarlos porque te voy a correr, te voy a no sé qué, si no vas al evento. Pues el pueblo de México ya está muy consciente como para regresar a esas prácticas. Entonces, el que haya autobuses no quiere decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad. Eso significa acarreo. Por el contrario, la gente con sus testimonios demostró que asistió de manera libre para apoyar a la presidenta. Vienen compañeros de varios estados, de California, de Colorado, obviamente de diversos estados, Texas. Estamos esperando compañeros para irnos y... Así es, venimos desde Baja California Sur a mostrar unidad y respaldo a nuestra presidenta. Mi nombre es Bernarda Rodríguez Manzano y vengo de León, Guanajuato. Ella ha salido a defender a México, lo defiende con todo. Para apoyarla, que sepa que no está sola, venimos de Nicolás Romero. Apoyarla, que sepa que no está sola en las decisiones que toma, el pueblo la respalda. Por eso estamos aquí para respaldarla a ella como ella nos respaldó en un momento tan importante de nuestras vidas como mexicanos. 4. La SEP aplicará la prueba PISA por orden de un juez. ¡Mentira! El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que no existe ninguna medida jurisdiccional vigente que obligue a la aplicación de la prueba. Fue decisión del Gobierno de México participar en la prueba PISA 2025, la cual aplicará el Centro Nacional de Evaluación, Ceneval, de abril a mayo en 321 escuelas en todo el país, con la participación de aproximadamente 7,000 estudiantes. Además, el secretario de Educación Pública Federal informó que la nueva escuela mexicana plantea las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes como insumos para orientar la política educativa ante las limitaciones de la prueba PISA para medir el desempeño del sistema educativo. 5. La construcción del Tren Maya se realizó con financiamiento de China. Y hablando de China, 35 congresistas de Estados Hoy nomás Unidos este mandaron una carta a pendejo. su presidente, Trump, para que verifique si el Tren Maya no ¿Y se quién hizo es con Trump? dinero del Partido Comunista ¿Quién Chino. es Trump para andar diciendo lo que se tiene que hacer en México? No seas estúpido. Recursos públicos, como queda demostrado en los diferentes reportes de la cuenta pública que presentaron la situación financiera y los resultados de la gestión pública del gobierno federal, incluida la gestión de recursos públicos del Tren Maya. 6. La Guardia Nacional ignoró un convoy del crimen organizado. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales en el que supuestamente miembros de la Guardia Nacional ignoran la presencia de hombres armados en una localidad de México corresponde al rodaje de la película Heredera de la Frontera, producida por Felones Productions en Reynosa, Tamaulipas. 7. ¿Oportunidades de inversión en Pemex? ¡Mentira! Las páginas cupalashow.click, pemexweb.click, pemex.store y agromex.world, que ofrecen ganancias de 51,000 pesos a cambio de realizar inversiones en Pemex, son sitios web de phishing, un ataque informático que consiste en engañar a las personas para que revelen información personal. El único sitio web oficial de Petróleos Mexicanos es pemex.com. Ahí está. Para que no estén con su pinche cantalera bola de güeyes corruptos, gracias, hasta la próxima. chayoteros. Adiós, Este fin de presidenta, que tenga un feliz día. Dios la bendiga siempre. Gracias, amigos de YouTube.